Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Saucast. Hoy vamos a meternos con uno de los temas más consultados, más comentados y más llenos de mitos, la analgesia epidural del parto. Nos van a acompañar dos invitadas de lujo, la doctora Mariana Piastri, ginecobstetra, y la doctora Gabriela Castro, anestesióloga. Y vamos a intentar contestar todo lo que siempre quisiste saber, desde qué se siente hasta si podés moverte, si afecta la lactancia o si te lleva a cesárea. ¿Vamos? Esto es Saucast, el lado humano de la anestesia. Un podcast de la Sociedad de Anestesiología dedicado a compartir historias y conocimientos sobre el mundo de la anestesia. Episodio 4. Epidural. Muchas gracias por estar, chiquilinas. Acá empezamos con este tema de analgesia del parto y un poco para romper el hielo, cuéntenme, ¿alguna tuvo alguna experiencia cercana o misma experiencia ella misma de haber recibido analgesia del parto? Capaz que empezamos por Gaby. Bueno, hola, chiquitines, ¿cómo andan? Hola, Mari. Hola. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, experiencia personal, ¿es la pregunta? Exacto. Sí. En realidad, bueno, yo tuve una cesárea primero y después un parto muy esperado y muy deseado. Y en realidad a mí me pasó algo muy curioso porque yo estaba esperando tanto ese parto que las contracciones hasta puedo decir que las disfruté. Uh-huh. Pero lo curioso de todo esto en realidad, obviamente que me dolían, por supuesto que me dolían un montón, pero tuve una preparación que en realidad eso es algo re importante para transmitir, ya que estamos transmitiendo información, que me sirvieron mucho fue la preparación para el parto. Entonces recurrí antes de llegar al sanatorio a la pelota de pilates, a masajes, etcétera, movimientos, etcétera, etcétera. Y más que nada la pedí porque me daba seguridad la analgesia del parto. Me calmó, por supuesto, pero en lo personal, y eso que le pasa a muchas pacientes, no sentí un dolor extremo, me alivió el dolor, lo disfruté, pero me daba más que nada seguridad tener el catéter epidural, pero por deformación profesional en realidad, porque nosotros tenemos como un lema que repetimos mucho, que el tener un catéter epidural colocado que funciona bien es una analgesia segura, y una analgesia segura después es una anestesia segura, y como yo tenía una cesárea previa, tenía chances de tener otra cesárea nuevamente, entonces me dejaba tranquila tener un catéter puesto. Esa fue mi experiencia. Y nada, estuvo buenísimo. Perfecto. Y me lo hizo una amiga aparte. Mejor momento. Mario, ¿alguna experiencia cercana que hayas tenido en la analgesia del parto? Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de estos temas. Está re bueno difundir este tipo de información porque yo creo que es muy valiosa y que sirve a la gente, a la población, a mujeres, a varones, a todo el mundo. Bueno, Marian, vos sabés que yo soy una mujer que elige no tener hijos, entonces experiencia personal no voy a tener, pero tengo un montón de experiencias muy cercanas, que son mis hermanas, las pacientes, la cotidianeidad, lo que veo todos los días. Y sí lo puedo ver que en la mujer que elige la analgesia le cambia radicalmente la forma en la que transita todo el trabajo de parto. No quiere decir con esto de que está mal o está bien, porque eso creo que lo elige cada persona, que es lo bueno y lo fundamental de esto, que todas nosotras estaría muy bueno y sería ideal que podamos elegir la forma en la que tenemos nuestros hijos, si queremos o no, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero elegir la analgesia porque no lo estás disfrutando, no estás pasando bien en un momento que es tan hermoso en la vida de una mujer que elige tener hijos, me parece que es alucinante. En el caso de mi hermana, la verdad, por ejemplo, estaba con contracciones, realmente la estaba pasando con dolor, estaba utilizando todas las herramientas, la pelota, la ducha, el agua caliente, pero me decía, Mari, me es insuficiente. Entonces arrancó, la pedimos, hizo la analgesia y la verdad que la transitó de una forma súper tranquila, como que fue una experiencia, nada, no digo que sea mejor ni peor, es más tranquila y es la forma que elige esa persona para parir. Perfecto. ¿Es una respuesta sí o no? ¿La recomendarían a la analgesia del parto? Sí, yo sí, si la persona quiere saber. Perfecto. Continuamos. Estaba todo arreglado esto. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es la analgesia.
qué es la analgesia epidural, cuando hablamos de analgesia epidural y cómo funciona. Si bien le voy a dirigir las preguntas a Gabriela por un tema de que es anestesista y son preguntas apuntadas a ella, obviamente que en cualquier momento que quieras decir algo podés. Gaby, ¿qué es la analgesia epidural del parto? Bueno, la analgesia epidural o peridural, está bien dicho las dos maneras. En realidad consiste en administrar medicación en un espacio que está dentro de la columna vertebral, que se llama epidural porque está por fuera una telita que se llama dura madre y que se considera mundialmente la técnica más eficaz y segura para calmar el dolor de las contracciones durante el trabajo de parto. Se administra toda esta medicación a través de un catéter, que el catéter es vendría a ser como una tanza de pescar, que es de plástico, finito y hueco, que se utiliza desde que se coloca hasta que termina el nacimiento, ya sea por un parto vaginal o a través de una cesárea. Gaby, a mí me parece re importante que aclares eso porque está como en la creencia popular de que te pinchan con una aguja y te quedas con una aguja metida en la espalda. No, tal cual, perfecto. Ahí está, Sí. es algo que es finito, es flexible. Exacto. En realidad, bueno, eso está bueno, es verdad. Yo cada vez que lo coloco siempre les digo, porque quedan como asustadas, como rígidas, y les digo, tranquila que lo que te quedó en la espalda no es metálico, no te va a doler, pero tiene ciertos cuidados especiales, ¿no? Y acá hay dos cosas. Primero que nada, esa tanza es de plástico, justamente queda introducida dentro de la columna. Desde la columna va hasta la piel, va fijada con leuco, perdón por el aplauso, y después queda toda pegada, extendida en la espalda y cuelga como en una especie de llave al lado del hombro de las pacientes. Y nosotros, los anestesiólogos, y solamente nosotros, administramos la medicación, en general de forma intermitente, una vez cada hora, muchas veces según los requerimientos de la paciente, ¿no? Y lo más importante, y esto es bueno, que la paciente después de que se le coloca el catéter peridural, siempre y cuando la ginecóloga o el ginecólogo lo permitan, es libre de moverse como quiera, con la única precaución de que ese catéter, de que esa espalda no la roce contra nada, porque eso se puede salir simplemente. O sea, no hay nada que pinche ni nada, pero es un plástico que está metido dentro de la columna y pegadito con un leuco. O sea, que hay que tener esas precauciones. Nombraste un cablecito finito, una tanza finita que va en la columna. Un paréntesis. Sí. Altura de la columna. Columna lumbar, perfecto, sí. Columna lumbar baja, exacto. Nosotros tenemos la especial precaución de que se coloque ese catéter peridural lo más bajo posible dentro de la columna. Esto capaz que es demasiado técnico, pero bueno, dentro de la columna sabemos que está la médula espinal y los nervios raquídeos. El catéter va lejos de la médula espinal, en el sentido que antes de esa telita que nosotros decíamos que se llama dura madre, la médula está por delante de esa tela que evitamos siempre pinchar, pero de todas formas siempre elegimos que ese catéter peridural se coloque lo más caudal posible frente a la eventualidad de que atravesemos sin querer esa dura madre y accidentalmente se pudiera tocar la parte más bajita de la médula espinal. Ahí va, vendría a ser como por debajo de donde termina la médula espinal. Por debajo, exactamente. Ahí va. No es tan técnico, vale la aclaración, si bien es técnico, pero es porque después viene de la mano de evitar las complicaciones y esto es una de las formas de evitar las complicaciones. Bueno, eso. Y capaz que esto es una pregunta que la gente se hace, que es, ¿el procedimiento en sí es doloroso? Es un procedimiento que se hace con anestesia local. Se infiltra la piel con anestésicos locales, eso arde un poquito y después el procedimiento generalmente molesta muy poco. A veces lo que más les molesta es poder quedarse quietitas durante el procedimiento. Lo que se necesita es que la paciente quede sentadita, va a estar de espaldas al operador, o sea, el anestesiólogo que le va a colocar el catéter. Precisamos que se encorve lo más que pueda hacia adelante, o sea, lo que la panza le permita. A veces si tiene un enorme panzota, a veces, bueno, esa curvatura está limitada. El procedimiento más o menos dura 5 a 10 minutos, ¿tá? Ese es más o menos lo que dura. Hay situaciones en que la técnica puede ser un poco más difícil, eso depende mucho de la anatomía de la columna de las pacientes, ¿tá? Y a veces lo que más le complica es eso, poder colaborar y quedarse quieta, obviamente por el dolor. Pero en realidad no es doloroso casi. Bien. ¿Y qué medicaciones se usan ahí y por qué es que se usan en ese lugar y no se hace una analgesia
por la vena. La medicación que se utiliza son anestésicos locales. Anestésicos locales que se llaman, los que utilizamos más frecuentemente se llaman bupivacaína y ropivacaína, que está bueno saber cuáles son. También usamos lidocaína, sobre todo por los antecedentes de alergias que puedan tener las pacientes. Es importantísimo ese dato. Y también opiáceos, fundamentalmente el fentanil y la morfina en el caso de que la paciente fuera cesárea, que eso se utiliza mucho para la analgesia postoperatoria por vía peridural. ¿Por qué lo usamos por vía peridural y no por vía intravenosa? Bueno, por lo que decía al principio, la técnica analgésica por vía peridural, primero que nada, es la más eficaz por sentido común, porque estamos inyectando medicación que lo que hace es bloquear la conducción nerviosa directamente sobre las estructuras nerviosas. Es decir, la señal dolorosa no llega, ¿tá? No llega al cerebro. Esa es la idea, ¿no? Que la paciente deje de percibir el dolor. Y acá meten un segundo, porque la idea justamente, y de acá viene lo que fue la evolución de la técnica en las últimas décadas, de que el objetivo gradualmente fue hacia bloquear solamente la sensación dolorosa y no la propiocepción, que la propiocepción es fundamental en el momento del trabajo de parto y consiste en mantener la percepción sensitiva de las estructuras profundas de la pelvis, del periné, y obviamente de las articulaciones, de los tendones, que son los que a nosotros nos van a permitir saber dónde están las partes de nuestro cuerpo para poder pujar efectivamente. ¿Tá? Ese es el objetivo que ha tenido en todos estos años la evolución de la técnica de la analgesia del parto, que va dirigida hacia eso, a una buena calidad analgésica sin limitar un buen pujo, para que la paciente se sienta como dueña de la situación. Y ni hablar del bloqueo motor, ¿no? Que va también de la mano, evitarlo. ¿Qué te referís cuando hablas de bloqueo motor? El bloqueo motor me refiero a que, así como al colocar anestésicos locales cerca de los nervios sensitivos y motores están muy juntos, ¿tá? Entonces la diferencia de bloquear o no los nervios motores va en la concentración de la medicación que usamos nosotros. Cuanto más baja es la concentración, que es lo que hacemos hoy día con los protocolos que usamos, más lejos estamos de lograr bloqueo motor. Incluso así, a pesar de usar concentraciones bajitas, a veces en un 10-14% de los casos podemos tener bloqueo motor igual. No el profundo que teníamos antes, que quedaban totalmente planchadas y acostadas en la cama, sino a veces discreto, que bueno, a veces limita un poco el pujo y ahí hay que dilatar un poco las dosis o bajar incluso más las concentraciones hasta lograr el punto ese óptimo en el que está calmada y puede pujar. Que es yo siempre hablo mucho con las pacientes justamente de ese tema. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Vos querés no sentir nada? Nada. En ese caso tenemos que tener en cuenta de que en algún momento vamos a tener que sacrificar un poco de analgesia para que puedas recuperar un poco de movilidad y puedas pujar bien, ¿tá? Porque tiene mucho también de artesanal, ¿tá? Tiene mucho de teórico y conceptual, pero también tiene mucho de artesanal. A veces hay que jugar justamente con eso, sacrificar un poquitito la analgesia para que podamos movilizar bien los miembros inferiores y pujar bien. Ahí va, artesanal y un poco de sensibilidad de cada paciente, que no es lo mismo lo que hagamos uno al otro. De eso me parece que viene de la mano de lo artesanal, es por eso la variabilidad interpersonal. Exacto, y también el umbral del dolor, que es lo que te decía hoy al principio, hay pacientes que tienen más requerimientos que otros. A mí me parece, perdón, re importante que, Gaby, que vos expliques eso justamente porque está como el mito de que me voy a hacer la analgesia y voy a quedar como muerta de las piernas para abajo, no voy a sentir nada, no voy a sentir a mi bebé, no voy a sentir la ocupación de la pelvis, lo que sucede en el piso pélvico y eso, o sea, estás contando justamente el objetivo de la analgesia es que, si la mujer lo desea, ¿no?, de que pueda percibir eso, y eso nosotros en el momento de la asistencia al parto también lo percibimos, porque la mujer dice, es ahora, siento un peso, quiero pujar ahora, y eso está buenísimo porque justamente, o sea, sin el dolor que a veces las inhibe o incluso a veces evitan el pujo, justamente por el dolor, las ayuda para ese momento para encontrar ahí valor, coraje en el momento de darse cuenta cuando tiene que pujar. Exactamente. Y, bueno, y algo que también yo hablo mucho con es muy real y creo que tiene que ver también con el tiempo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Es que esto se sale un poco del tema específico, pero que la analgesia del parto, uno pone muchas expectativas sobre la analgesia del parto, ¿no? O sea, todas nosotras, todas las mujeres que en el momento la utilizamos, las pacientes obviamente, pero la analgesia del parto es como una ayudín, ¿tá?, para que la paciente pueda transitar mejor ese proceso. Pero
el parto es como mucho más, o el parto o la cesárea. Y entonces la analgesia de parto lo que puede calmar es el dolor, pero no la intensidad del momento. Jamás. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que tiene el dolor, el trabajo de parto, es que las tiene mucho en el ahora, ¿no? Porque ahora viene la contracción, la transito con las herramientas que tengo o no las tengo y hago lo que puedo, lo que sea. Pero claro, cuando se les va el dolor, empiezan a prestar atención a otras cosas. En la vía, que les molesta la vía, bueno, ahora tengo, bueno, ahora me puedo mover y entonces, ¿cómo demora esto? ¿No? Empiezan a aparecer la ansiedad y empiezan a percibir otras cosas. Entonces es como que hay que ir preparado para la intensidad también del parto, no solamente para el dolor. No sé si me explico lo que quiero decir. Totalmente. No, nada. Es un momento especialmente intenso, físicamente y emocionalmente. Por eso que es importante recalcarse de las pacientes. Y como para terminar esta parte así de hablar puramente del procedimiento, ¿hay alguna contraindicación para hacerlo o hay alguien que no lo pueda recibir? Bueno, como es un procedimiento justamente invasivo y nada más y nada menos que en un sector anatómico especialmente vulnerable, ¿no? Donde hay estructuras nerviosas, hay sí, obviamente contraindicaciones. Primero y principal, justamente haciendo referencia a esto de que les digo que en algunos casos es una indicación nuestra, la negativa de la paciente. Si la paciente no quiere cuando nosotros se lo vamos a ofrecer por algo en especial, obviamente es una contraindicación absoluta. Después hay situaciones que, bueno, la paciente está muy descontrolada o muy dolorida y que realmente incluso sabiendo que la vamos a calmar en 5, 10, 15 minutos no se puede quedar quieta. Y si no se puede quedar quieta, no podemos calmarla. O sea, es imposible, porque le ponemos en riesgo a ella de puncionar o lesionarla y tener ahí sí una complicación seria. Y después las más, digamos, las más contundentes son pacientes que tienen una coagulopatía que la expone al riesgo de que tenga un hematoma dentro de la columna y cercana a los nervios que comprima la médula espinal o las estructuras nerviosas dentro del neuroeje. O infecciones significativas de la piel en la zona lumbar donde nosotros vamos a puncionar, que le expone a que justamente llevemos toda esa contaminación bacteriana al interior de la columna y bueno, tengamos una infección, un absceso, una meningitis, lo que fuera. Y después, bueno, hay otras situaciones que son mucho más discutibles caso a caso, porque cada paciente es un mundo, y bueno, y lo que se llaman ciertas situaciones como de contraindicación relativa, si se quiere, que pueden ser algunas patologías nerviosas, que me parece como que entrar ya demasiado detalle, pero por ejemplo, o patologías de columna, o pacientes, esto sí es importante, con columnas instrumentadas, ¿no? Pacientes que hayan sido sometidas a cirugías de columna, que no es una contraindicación absoluta, se discute caso a caso. Entonces, para aquellas pacientes que tengan coagulopatías, que tengan patologías del sistema nervioso, ya sea, por ejemplo, por decir algo, neurofibromatosis, esclerosis múltiple, pacientes con columnas instrumentadas, columnas que a priori se conozcan difíciles, escoliosis, lo que sea, siempre se recomienda que tengan una consulta alejada del nacimiento con un anestesiólogo para charlarlo y ver las posibilidades de que se les pueda hacer el procedimiento. Gaby, y ahí tengo dos preguntas porque esto es lo que todo el mundo quiere saber. Tatuajes en la zona Sí. Y lo otro es varinas de bajo peso molecular, que son los anticoagulantes. Tatuajes si se puede, lo que se puede hacer es evitar zonas con tinta para no llevarlas hacia adentro por el riesgo de, a veces, un riesgo de que presenten aracnoiditis por barrer la tinta hacia el interior de la columna, del espacio peridural, o de subaracnoidea, si hiciéramos una dosis inicial subaracnoidea. O si no, si hay espaldas que están súper tatuadas, se puede hacer una pequeña incisión con bisturí y por ahí se pasan la aguja. Y con las heparinas, bueno, hay pautas internacionales de la AFRA, que son sociedades americanas de anestesia regional, que se respetan a intervalos específicos, de 12 o 24 horas de suspensión, dependiendo de si son dosis de anticoagulación o profilácticas, dependiendo de la patología, que respetándose se puede hacer perfectamente el procedimiento. Ustedes usan aspirina para las pacientes, por ejemplo, con preeclampsia, si se puede hacer el procedimiento del neuroeje en pacientes que reciben aspirina. Sí, perfecto. Y Gaby, otra pregunta es,
este procedimiento tiene complicaciones o hay posibilidad de complicaciones. Esto se les explica a las pacientes, qué se les dice, qué es lo más común que puede pasar. Sí, por supuesto. Como cualquier procedimiento invasivo, antes siempre de hacerlo a las pacientes le tenemos que explicar qué es lo que puede suceder, tanto las buenas expectativas como las cosas malas que pueden pasar. Nosotros en general le ofrecemos a la paciente, cuando podemos ver tiempo antes, un consentimiento informado para que ellas puedan leerlo antes de llegar al trabajo de parto y que no necesariamente tengan que firmarlo en esa situación en la que es una situación difícil de poder entender qué es lo que le vamos a hacer y qué es lo que le puede llegar a pasar. Por suerte, justamente lo que decíamos, ¿no? La analgesia epidural para el parto es la alternativa más segura y eficaz. Más eficaz porque no hay otra. Hay otras alternativas para calmar el dolor, pero no tan eficaces como esta y tampoco tan seguras como esta. Sin embargo, pueden haber complicaciones. Las más frecuentes, por suerte, son las más leves de todas. No sé si llamarlas a las primeras complicaciones, pero sí de situaciones adversas, como es, bueno, la imposibilidad de realizar la técnica, una columna imposible entrarle, donde no se le puede colocar el catéter peridural, y bueno, nada, imposibilidad de realizar la técnica. Una analgesia fallida que no cumple con las expectativas maternas, a pesar de intentar una vez, 2 veces, parches donde en realidad el anestésico local, por un motivo que no sabemos cuál es, porque no estamos mirando dentro de la columna, el anestésico local no accede a determinados grupos de nervios y por lo tanto hay sectores que no se pueden bloquear. Y después la cefalea que se llama pospunción dural. La cefalea de pospunción dural es una complicación que es poco frecuente, pero dentro de las poco frecuentes es la más frecuente de todas. Es una cefalea que aparece cuando puncionamos esa telita que nombrábamos hoy, que separa el espacio peridural del subaracnoideo, que puede llegar a traer cefaleas leves o incluso muy severas, en las que ocasionalmente habría que escalar en tratamientos invasivos, pero eso se vería caso a caso. Y después las complicaciones más graves, que son las complicaciones a las que la mayoría de las pacientes le temen, porque bueno, me estás pinchando en la columna cerca de los nervios, por suerte son las más infrecuentes de todas, que pueden ser, bueno, los hematomas dentro de la columna, que en realidad si la paciente no tiene coagulopatías, o sea, enfermedades de la coagulación de la sangre, se cumplen los intervalos apropiados de suspensión de los anticoagulantes, esa complicación está bastante alejada. Abscesos, que son cúmulos de pus dentro de la columna que compriman los nervios, igual que lo podría ser un hematoma, también es una complicación poco frecuente, igual que las meningitis, porque los procedimientos se hacen en situaciones que llamamos nosotros de asepsia, con esterilidad, desinfección, campos estériles, guantes, tapabocas, gorros. Y las lesiones nerviosas también son muy poco frecuentes, que son también otras complicaciones a las que las pacientes también les tienen mucho miedo. Y con respecto a esto de las lesiones nerviosas, otra de las ventajas de realizar la analgesia peridural a bajas dosis o bajas concentraciones es que la paciente, al no estar quieta y postrada en cama por mucho tiempo, la movilidad de los miembros inferiores permite que no apoye por mucho tiempo, por tiempo prolongado, las estructuras óseas por donde pasan nervios periféricos contra los bordes de la cama o las pierneras cuando va a pujar, y eso minimiza los riesgos de lesiones nerviosas. Retomamos con Mariana. ¿En qué momento podemos pedir la analgesia del parto? Esto es para que nos expliques, porque se habla, todas hablan, la puedo pedir cuando estoy en trabajo de parto. ¿Qué quiere decir estar en trabajo de parto? Bueno, acá también hay un montón de mitos que está bueno aclarar, y es que antes les solicitábamos, incluso de parte de ustedes también, que la mujer se encuentre en fase activa de trabajo de parto y es que estuviera por lo menos con 4 centímetros en adelante de dilatación del trabajo de parto. Pero en realidad también es la indicación de la analgesia es cuando alguien tiene dolor. Entonces, si la mujer está en preparto, por ejemplo, y no llegó a la fase activa de trabajo de parto, y nosotros consideramos o vemos que tiene una muy grandes chances de tener un parto vaginal, tiene indicación de analgesia del parto. Si la mujer está realmente pasando mal, tiene una situación obstétrica que es favorable, pero viene lento, perfectamente se le puede hacer o se puede solicitar la analgesia y valorar en cada caso. Incluso también luego, durante el periodo expulsivo, también existe como ese mito de, ay no, pero ya si estoy con 9 centímetros no me la puede hacer. Sí se puede hacer. De hecho, con Mariano tuvimos una paciente que a mí me encanta contar esa experiencia, y es que la paciente ya tenía un parto y llegó
con dilatación casi completa a la institución donde iba a tener su parto y estaba realmente pasando mucho dolor, estaba descontrolada, no le gustaba, estaba pasando mal. Me dijo, por favor, llama al anestesista que quiera hacerme la analgesia. Y ahí es en el momento que nosotros decimos, bueno, pero capaz que pujás un par de veces y sale. Y ella me dijo, yo así no quiero parir, no quiero tener mi hijo así, estoy descontrolada, estoy mal. Llamamos a una anestesista, Marlon hizo la analgesia, ella como que se relajó, se recostó y dice, bueno, déjame dar unos minutos, me voy a concentrar y ahora sí voy a tener. Y realmente un par de veces sí, salió un bebecito, todos felices y contentos. Ella disfrutó el momento del trabajo de parto y del periodo expulsivo. También tuvo la chance de, como estaba súper controlada, estaba afín con la situación, incluso terminó de sacar el bebé de la pelvis. O sea, ocurren cosas lindas también siempre ocurren cosas lindas, pero también cuando damos la chance de que la mujer esté en ese proceso de que está tranquila, de que está conectada con lo que está pasando también. Muy bien, buena anécdota. Como para explicar esto de las posibilidades de analgesia, ¿en qué momento? En cuanto a tu experiencia, que también es cosas, mitos que se hablan popularmente, en tu experiencia, ¿la analgesia del parto prolonga el trabajo de parto, prolonga el periodo expulsivo? ¿Hay más chance de episiotomía? ¿Cómo lo ves vos desde tu lado como ginecobstetra? Bueno, acá ocurren cosas y hay evidencia que dice alguna cosa, nosotros lo que percibimos también en la clínica puede variar. La evidencia nos dice que seguramente la fase activa del trabajo de parto se puede haber aumentado en su velocidad, pero que la parte del expulsivo puede enlentecerse. Entonces eso no nos va a cambiar mucho la duración total del trabajo de parto. Sin embargo, sí aumentan las chances, sobre todo, pero eso también depende de cuánta analgesia quiere la mujer y todo esto, es el momento del periodo expulsivo, porque muchas veces tenemos que hacer lo que se llaman pujos dirigidos, y es asesorar, ayudar a la mujer, que incluso a veces, lo que contaba, ellas se dan cuenta poniendo la mano en la panza o tienen esa sensación de peso abajo, de cuál es el momento más adecuado para ellas ayudar con el esfuerzo abdominal para hacer lo que se llama pujo. Está descrito, sí, que puede aumentar las chances de un parto instrumental, que es lo que llamamos forceps, y después quiero hablar un poquito del forceps, pero esto no tiene por qué ocurrir. Nosotros sabemos que en una mujer que tiene analgesia del parto podemos prolongar el periodo expulsivo, o sea que podemos esperar que salga el bebé hasta 3 horas. Es un montón de tiempo, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que tener paciencia y ayudar a la mujer, porque existen... Hacer hinchada. Tenemos que hacer hinchada, hacemos un lindo grupo, hacemos hinchada, arengamos. Sí. Es una situación en la que todos estamos como súper atentos y súper expectantes de que suceda. O sea, es una situación hermosa. Entonces, arengando la situación para que ocurra. Obviamente, si ocurre un parto instrumental, que es un forceps, requiere la realización de una episiotomía, pero no siempre tiene por qué ocurrir un parto instrumental. Y acá me quiero detener en algo. Hay como esa creencia también popular de que el forceps está prohibido. Eso no es así. El forceps es un instrumento que se utiliza en la obstetricia, es un instrumento que nosotros decimos que salva vidas, porque en las oportunidades que hay que ponerlos, y es porque el feto corre riesgo de vida, nosotros podemos ayudar a salvarle la vida a ese bebé. Así como también en casos donde la madre está exhausta, porque sucede también que viene remando un trabajo de parto largo, va a las 3 horas, está llegando a las 3 horas con la analgesia, está exhausta y dice, no doy más, ayúdenme. Nosotros podemos ayudarlos con un forceps, con un parto instrumental, teniendo buenos resultados. Entonces, desmitifiquemos eso también de que es un instrumento malo, sino que nosotros lo usamos como una herramienta que, utilizada en el momento adecuado, nos va a salvar la vida de un bebecito y nos va a ayudar a transcurrir el periodo expulsivo de esa mamá. Ahí va, incluso quizás con analgesia es más fácil la manipulación del forceps para la ayuda del... Por supuesto. Perfecto. Un poco ya lo nombraste esto de que también otra de las cosas que se dice es no me voy a dar la analgesia del parto porque capaz que no voy a poder pujar. Un poco ya lo hablaste, lo desde el pujo dirigido, pero contanos un poquito cómo hacemos para explicarle
cuál es el momento de pujar. Hablaste algo de la sensación de peso, la sensación del periné, pero contanos un poquito cómo es que le explicamos a las pacientes cuándo tiene que pujar, digamos. Bueno, hay dos cosas y está buenísimo porque una conoce su cuerpo y lo puede interpretar perfectamente, y es que teniendo las contracciones, cuando perciben el dolor y están sin la analgesia, ya saben cómo el útero se contrae, cambia de consistencia, queda duro, eso se va a percibir durante todo el tiempo. La mamá poniendo la mano en la panza solamente se va a dar cuenta que está con una contracción en ese momento. Pero hay algo clarísimo y ellas nos llaman cuando perciben esa sensación de peso en el periné, de ocupación. Esa sensación, que por suerte casi siempre está, es la que a nosotros nos pone en alerta de decir, ok, este bebecito está entrando en el canal de parto, está descendiendo por los planos, que se llaman planos de Hodge, pero no importa porque es algo técnico, pero es algo que la mujer percibe y que la ayuda a ella a darse cuenta. Y en ese momento puede ayudar a esa contracción del útero con un esfuerzo gloticerrada, que es un pujo. Y en cuanto al vínculo, porque se habló mucho de la medicación que se usa, que eso también puede asustar. Se usa medicación, pasar algo con el vínculo del bebé, le puedo dar teta al bebé, puedo dar lactancia al bebé enseguida que nace. ¿Interfiere en algo en cuanto al apego inmediato con el bebé, el estar con analgesia del parto, en tu experiencia? Para nada. En realidad ocurre como otro parto. La idea siempre es, siempre que la salud materna y fetal lo permitan, promover el contacto de piel con piel inmediato. La idea es que bebecito vaya sobre pecho materno, que la mamá lo pueda abrazar, que estén en contacto piel con piel. Todo eso sí, la salud materna y fetal lo permiten, porque también esto es importante, y es que a veces hay bebés que requieren atención inmediata porque no están bien, o la mamá no está en condiciones porque, bueno, en fin, pasan muchas cosas en esta vida, pero si todo eso se permite, tener analgesia o no tener analgesia no nos cambia para nada lo que significa el contacto de piel con piel, el apego inmediato, la secreción láctea, o sea, bebecito lo prendemos inmediatamente a pecho y va a succionar igual, no vamos a tener ninguna dificultad con eso. Y un poco Gaby tocó el tema que estuvo bien traído, lo de la intensidad del momento, la intensidad no es solo del dolor, sino la intensidad del momento. Y capaz que acá nos detenemos porque ya hemos compartido varios pacientes en el cual nosotros nosotros lo fomentamos, y es la analgesia, que es una ayuda, pero sin olvidar las otras técnicas que trajeron en su bolsillo, por decir entre comillas, para afrontar esa situación. Entonces, para vos, ¿se puede congeniar la analgesia del parto con otras técnicas, sea pelota, sea algo de masajes, no mucho por el tema de la zona, movimientos, respiración, incluso muchas llevan aromaterapia? ¿Cómo explicar a las pacientes, se puede congeniar o no? Bueno, todas las herramientas las vamos a utilizar. El banquito, todo vamos a utilizar. Toda la que la persona le venga bien y le guste se va a utilizar en el momento del trabajo de parto, tenga analgesia o no. Pero de hecho, si tiene analgesia y quiere sentarse en la pelota, eso va a depender también seguramente después lo vamos a hablar, a ver si pueden caminar y todo esto que nos van a explicar un poco más, pero si los miembros inferiores están bien y la paciente se quiere sentar en la pelota, sentar en un banco, a veces no nos quedemos con la idea de que la persona va a estar acostada todo el tiempo. Claro, no tiene por qué ser así, la persona va a estar caminando, va a estar abrazada con su pareja, va al baño, vuelve, está arriba de la pelota, deambula, come algo, o sea, es una persona que está viviendo y transitando su trabajo de parto. Y sí, todas esas herramientas que traen de su casa, que son no solamente estas cosas del manejo del dolor, sino de crear el ambiente, porque van a ser un bebé, de poner la aromaterapia, las velas, la música, todo eso, o sea, va a funcionar, fluir todo en la medida que lo que esa persona, esa pareja, haya elegido para su momento de parto. Ahí va, yo muchas veces le digo, ahora no vas a estar con dolor, pero las contracciones van a seguir y el trabajo de parto va a seguir su curso. Entonces, no nos olvidemos que el trabajo de parto va a estar, entonces todo lo que habías hecho hasta ahora, todo cuenta lo mismo, salvo que no vas a tener dolor. La vida sigue. Exactamente. O comienza. Ahí va, exacto. Bueno, creo que lo hablamos y no entramos porque les íbamos a hacer la pregunta específicamente, que es esto de la walking epidural, la epidural caminante, que el término está como de moda o se habla, y eso es diferente que la epidural
tradicional? ¿Es lo mismo? Contanos ahí. Es lo que hablábamos hoy, es como la evolución hacia la mejoría de la técnica, que hoy por hoy justamente se la denomina o se la intenta denominar epidural a bajas dosis por el tema de las expectativas maternas, bueno, a veces hay mamás que no pueden deambular específicamente por una indicación obstétrica, ya sea porque tienen la membrana rota, o sea, la bolsa está rota y la cabecita está muy alta y corre riesgo de, bueno, de tener una prosidencia de cordón, o sea, que el cordoncito se escape por abajo, se comprima, eso es una emergencia obstétrica. El booking epidural tiene como el objetivo de ofrecerle a la mujer una analgesia que le permita ella, ya que estamos tan de moda con la palabra de empoderarse de su propio parto, ¿no? De estar calmada, saber dónde están sus partes para poder moverlas. Ese es el concepto, ¿no? Tener bloqueado el dolor, pero saber dónde están sus partes del cuerpo para poder moverlas. Ese es el objetivo. La diferencia es la concentración de anestésico local que se usa hoy con respecto a cómo se utilizaban antes, porque se vio que bajando las concentraciones, a veces aumentando un poco los volúmenes de medicación, podemos tener una excelente calidad analgésica sin bloqueo motor, sin prolongar demasiado el trabajo de parto, sobre lo que decía Mariana, sobre todo el expulsivo, incluso con estas concentraciones que utilizamos hoy, que son tan bajitas y cada vez más bajitas, bueno, el uso de forceps es casi que despreciable asociado al uso de anestesia peridural. Algo que nombraste ahora, el barrer, perdón, que me centre acá un poquito, que me detenga, perdón, que nombraste la monitorización. Otra de las cosas importantes es esto, que las pacientes dicen, tengo analgesia, me daré cuenta si le pasa algo a mi bebé, el ginecólogo se dará cuenta si le pasa algo a mi bebé. Entonces esto es importante como para aclararlo, la monitorización, que la monitorización siempre va a estar y no porque tenga dolor o no tenga dolor no se van a ver las cosas, por decir entre comillas, que vemos, interpretamos en la monitorización. Esa aclaración nada más. Claro, esas son indicaciones específicas, Sí, que claro. si querés charlar. En realidad siempre lo ideal en un embarazo y en un trabajo de parto de bajo riesgo es que sea intermitente, la mujer no tiene por qué estar con el monitor puesto a permanencia, pero en algunos momentos la podemos necesitar, puede requerir, o algunas mujeres están más tranquilas cuando escuchan a sus bebés y no nos va a cambiar nada si tienen analgesia o no tienen analgesia. Esa es la pura verdad, porque se va a escuchar igual. Perfecto. Les voy a preguntar esto porque creo que se nombró, y no sé si lo aclaramos, es las fases del trabajo de parto, porque ahí nombramos expulsivo, nombramos nombres, si pueden explicar cómo son las fases del trabajo de parto, y la pregunta sobre eso es, ¿la analgesia se va a mantener durante todo el trabajo de parto? ¿Se regula según el momento, etcétera? Bueno, existen diferentes momentos durante el trabajo de parto. Está el periodo dilatante, que es cuando ocurre la dilatación y con contracciones progresivas hacia el trabajo de parto. Luego el periodo expulsivo, que va desde los 10 centímetros hasta que nace el bebé. Y luego el alumbramiento, que es cuando sale la placenta, que todo el mundo piensa, dio a luz. Bueno, el alumbramiento es la placenta en realidad. Dentro de la fase dilatante existe una fase latente, que es cuando el trabajo de parto se está iniciando, y luego la fase activa, que es donde ocurre la dilatación exponencial del cuello del útero, que lleva a la dilatación completa. Perfecto. Quisiera hacer una especie, porque es verdad, capaz que fuimos para adelante y fuimos para atrás. La analgesia del parto, resumiendo, ¿no? O sea, la podemos arrancar en cualquier momento cuando la paciente tenga dolor, incluso en un preparto doloroso. A veces puede pasar de que, bueno, la paciente, es mucho de charla en equipo, ¿no? Hablando de paciente, obstetra y anestesiólogo, de cuando la arrancamos. Pero obviamente se puede empezar en cualquier momento de trabajo de parto. Hay algunos trabajos que hacen referencia y que han hecho referencia a que en las primigestas, o sea, aquellas mamás que van a ser mamás por primera vez, que van a parir por primera vez, cuando se usa una técnica especial dentro de la analgesia de parto, que se llama técnica combinada, esta primera etapa que decía Mari, de 0 a 5 centímetros, se puede acortar, que a veces decimos, le diste la dilatadora, no sé qué, porque le hacen la analgesia calma y pum, dilató, yo qué sé, llegó a 5, 6 centímetros, 7, estaba con un preparto, pasa. No es demasiado concluyente, pero hay trabajos que sí hablaban de eso, ¿no? De que esa etapa se puede acortar un poquito en las primigestas, ¿está? Después,
Con respecto a la otra fase, que es que después de que las pacientes llegan a los 10 centímetros de dilatación, de ahí hasta que nace el bebé, puede que la analgesia del parto, y depende mucho de las concentraciones que usamos, cada vez usamos menos concentración, más diluido, menos bloqueo motor, puede pasar que se prolongue un poquito. ¿Es significativo? No, no es muy significativo. Los obstetras de hoy por hoy, que están recontra acostumbrados a trabajar con pacientes con analgesia del parto, lo recontra contemplan, no cambia absolutamente nada de evolución del trabajo de parto, no cambia, no aumenta en absoluto el riesgo de cesárea. Algunas mamás tienen miedo, ay, no tengo miedo de que hacerme analgesia del parto porque entonces tengo mucho más chance de ir a cesárea, bla, bla, bla. No, no aumenta la chance de que las pacientes vayan a cesárea. No es una contraindicación necesaria previa a tener una analgesia del parto, incluso aumenta la chance de que tengan un parto vaginal. Bueno, que eso te iba a decir, eso es un objetivo en el mundo, que es disminuir La cesárea. la incidencia de la segunda cesárea. Exactamente. Siempre queremos disminuir la incidencia de las cesáreas en general, pero hay toda una movida a nivel mundial que intenta evitar la segunda cesárea. Exacto. Entonces, si para la mujer es una herramienta que le va a ayudar a tener un parto, va a ser súper bienvenida. Exactamente, sí, señora. Bueno, otra cosa que les queríamos preguntar es si todo va en orden, si todo va bien, la mujer va a poder tomar líquido, va a poder comer, pues es un tema que sabemos que como que causa controversia. Es polémico. Sí, bueno, mira, con respecto a la ingesta de líquidos, sí, en realidad las recomendaciones, hay pautas de ayunos varias, más o menos en las que todos coinciden es que la paciente obstétrica pueda hacer ingesta de líquidos claros durante el trabajo de parto. El líquido claro se entiende por agua, refrescos, o sea, bebidas gaseosas, té, café, mate. En realidad, una mujer embarazada que tome té, café, nunca vi tomando té, café, pero sí es importante que esté hidratada. Muchas veces en las salas le llevan aguas, ¿cómo se llama esto? Las aguas azucaradas, las compotas. Importante que no tenga sólidos o resto de sólidos. Ahora ahora digo brevemente por qué. La controversia está en los sólidos, en la ingesta de sólidos. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que la mamá, o sea, al tener un útero ocupado, hace que el estómago, que está acá arriba, cerca del diafragma, esté todo apretadito. Entonces, la principal preocupación es que si esa mamá va a cesárea y eventualmente necesitara realizarse una anestesia general, y la anestesia general, cosa que mucha gente no sabe, va acompañada de una intubación orotraqueal, tenga el riesgo de que lo que esté en el estómago suba y pase a los pulmones. Es una complicación grave. Entonces siempre se es muy conservador y los anestesiólogos somos especialmente aprensivos con el tema del ayuno. Y ahí es cuando con los ginecólogos, las ginecólogas, entramos en el tema de, bueno, come, no come, pero ¿por qué no come? Decime por qué no puede comer y eso, bueno, está. En realidad hay pautas por ahí que no tienen demasiado nivel, obviamente, no digo de evidencia, pero tampoco son muy contundentes, que dicen que, bueno, aquellas pacientes obstétricas que tengan una baja chance de ir a cesárea, sabiendo que una cesárea se puede presentar igualmente en cualquier momento, pero aquellas pacientes que tengan baja chance de ir a cesárea, bueno, pueden hacer una ingesta liviana en la primera etapa, digamos, del trabajo de parto. Cuando ya están, también hay que caer a la realidad, que tampoco, cuando están con dilatación completa no tienen ganas de comer, están en otra, es otra situación, más allá incluso de que estén calmadas. Y aquella paciente que tenga una alta chance de que pueda presentarse una cesárea de urgencia, yo que sé, una cesárea previa, una paciente con una preeclampsia, ahora se me ocurren esas, pero ahí sí restringir al máximo la ingesta de sólidos. Voy a hacer dos paréntesis. Uno, que está bueno aclarar que no te va a cambiar esto tenga o no tenga analgesia, porque en realidad la paciente obstétrica es una, y en realidad la consideración esta que hablamos del ayuno, el riesgo que vaya a cesárea o que no vaya a cesárea lo tiene de por sí o por la situación en la que transita durante su trabajo de parto, y no que vaya a ser la analgesia el que va a determinar que tenga mayor riesgo de cesárea. Y lo otro es, como bien dijiste, también no es una cuestión solamente de que si vaya a cesárea, porque te clavas un chivito y después tenés que pujar. Y los pujos son esfuerzos a glotis cerrada en el cual tenés que hacer mucha fuerza. No te va a dar tanto confort, y de por sí durante el trabajo de parto aparecen vómitos. Entonces también viene por ese lado. Justamente eso te quería comentar, que más allá de que de las recomendaciones, nosotros como del otro lado, incluso como mujer y como vos estás viendo y sabemos
que durante la fase activa del trabajo de parto, que se produce la dilatación, se suele acompañar de vómitos. Entonces, la idea es, si comemos algo liviano, porque si justo te viene un esfuerzo de vómito y comiste, no sé, un chivito con papas fritas, es un embole vomitar todo eso. Entonces, también que el contenido, que sea más bien algo liviano, y para enfrentar eso, es como lo que yo decía, es como correrse una maratón con un chivito arriba, como que nada, es algo más liviano que acompañe el momento. Bueno, y esta pregunta va a ser un tópico obviamente discutible y controversial, pero hay que aclararlo. La analgesia del parto, ¿es gratuita? ¿Se da en todos lados? ¿Por qué no es gratuita? Bueno, sí, eso en algunas instituciones la analgesia del parto sí es gratuita. Y bueno, en otras no. El motivo principal es porque no está incluido dentro de lo que se conoce como el PIAS, que es el Plan Integral de Atención en Salud, que contempla todos aquellos procedimientos donde las instituciones de salud le deben de prestar obligatoriamente a los pacientes. Ese es el motivo, no está contemplado dentro de ese paquete de procedimientos. Hoy por hoy hay 2 instituciones privadas que lo ofrecen de forma gratuita dentro del paquete de parto humanizado, y en el resto no está disponible como tal. O sea, es como, perdón, hago la analogía porque a veces como que suena de otras cosas. Hay otros procedimientos que no están, por ejemplo, hay unas cirugías que para operar con laparoscopía les cobran un extra para operar con la laparoscopía, o prestaciones que son extra a lo que ya está incluido en lo que tienen por derecho en su prestador. Esto es algo absolutamente personal, pero acompaño en sentimiento a muchas mujeres que dicen, si hago un plan para el nacimiento y puedo elegir que mi bebito esté a piel con piel, que usar la pelota, que la luz tenue, también me gustaría poder elegir si quiero tener analgesia o no. Hay gente que dice yo no la quiero, y hay gente que dice me encantaría tenerla. Entonces me parece que sería algo ideal poder ofrecerle a todas las mujeres, ofrecérsela como un recurso, como una herramienta más, y que la mujer pueda elegir si la quiere o no en ese momento también, porque hay algo que es muy importante, y es que lo que uno piensa que va a pasar durante el trabajo de parto y el expulsivo, y luego lo que pasa realmente. Totalmente. Hay personas que vienen súper decididas de que no se van a hacer la analgesia, y después dicen la verdad, creo que no lo hubiese hecho sin la analgesia. Hay personas que habían hablado con el anestesista y llegan con 10 centímetros y pujan 3 veces y sale un bebé. O sea, las condiciones es tan dinámico todo el proceso, que me parece que sería bueno, o de buen proceder, o de brindar una atención de buena calidad, de poder ofrecerle a todas las mujeres, y que la mujer pueda elegir o no si quiere utilizar esa herramienta. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que hemos transitado en esta charla, hemos tocado muchos mitos, muchas creencias, pero sobre todo hemos informado que esto se trata. Como dijo Mariana, la idea es que esto es una herramienta que está, y que la mujer que va a parir pueda tener la posibilidad de elegir libremente si la quiere o no la quiere, pero con información, que eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, informar para que sepan de qué se trata. Y los que quieran leerlo, está en la página de la SAU, la publicación que hicimos justamente sobre este tema. Sí, perfecto, Gaby. Agregamos ese link en la descripción del episodio. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos en el episodio de hoy. Marian, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Para todos ustedes que nos acompañaron, les agradecemos mucho y les pedimos que si alguna de las cosas que hablamos les faltó alguna respuesta, les quedó alguna duda o cualquier otro tema que quieren que toquemos, nos pueden dejar en comentarios, que los vamos a tener en cuenta. Hasta la próxima. Chau, chau. Si llegaste hasta acá, esperamos que te haya gustado. Si pensás que a alguien más le puede gustar, compartí estos episodios. Nos ayuda a seguir creciendo. También podés ayudarnos calificando el podcast, dando like o suscribiéndote apretando la campanita. Te esperamos en el próximo episodio.